Se dice que cada fracaso enseña al individuo algo que necesitaba aprender, ya que el precio de la excelencia es la disciplina y el resultado de la mediocridad es el fracaso. Y recuerda, una vez que tienes compromiso, es necesario la disciplina y trabajar duro para continuar avanzando. Y así es como una persona inteligente se repone pronto del fracaso. Pero lamentablemente, el mediocre, por falta de disciplina, continúa en su fracaso, lo que lo puede llevar hasta la muerte. Como ejemplo de esto tenemos al sacerdote Elí y a sus hijos, un sacerdote y juez de Israel, padre de 2 hijos que amaba la paz y la comodidad, pero desafortunadamente descuidó sus deberes paternales y no corrigió la mala conducta de sus hijos. Su irresponsabilidad provocó el juicio divino y el fin de su linaje sacerdotal. Y aunque los hijos de Elí, los cuales se llamaban Ofni y Finés, servían en el templo, estos como ministros eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, menospreciaban las ofrendas de él, no obedecían la ley, comían carne de los sacrificios que no les correspondía y cometían actos inmorales con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo de reunión, como se nos relata en 1 Samuel capítulo 2, versículos 12, 17 y 22. También la Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 24, que Elí era conocedor de la fama de sus hijos y de cómo hacían pecar al pueblo de Jehová, mas sin embargo, les permitió que continuaran abusando del poder de su posición para ganancia personal y la práctica de inmoralidad sexual, y se negó a disciplinarlos o a inhabilitarlos para el sacerdocio. Al no tomar medidas de corrección necesarias, Elí estaba menospreciando la naturaleza santa de Dios y su elevada norma para el sacerdocio. Es necesario enfatizar que aún en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito capítulo 1, versículo 9, se aconseja al obispo a retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. También el apóstol Pablo aconseja al joven Timoteo en el capítulo 4 y le dice: «Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren». Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 11 al 13 dice: «Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza». Aunque Dios es el que salva a las personas por su gracia inmerecida, es importante recordar que como ministros de Dios somos instrumentos para conducir a otros a una comunión personal con Él. La palabra de Dios declara que ningún ministro inmoral puede servir como líder justo o aceptable para el pueblo de Dios. Y los hijos de Elí habían endurecido tanto sus corazones contra Dios que estaban pecando abierta y desvergonzadamente. Es importante recordar que Cristo envió un fuerte mensaje a las 7 iglesias por este tipo de comportamiento en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Apocalipsis capítulo 2 versículos 14 al 16 y versículo 20 dice: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca». También los reprende por tolerar a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es importante entender que Balaam representa a maestros o predicadores corruptos y engañosos o a cualquier creyente que guía o influye al pueblo de Dios a transigir su fe con creencias y comportamientos mundanos con el fin de satisfacer intereses egoístas o de alcanzar ambiciones personales. Los Nicolaitas enseñaban que la libertad espiritual permitía que las personas se involucraran en comportamientos inmorales sin temor al castigo. Estos pensaban que debido a la gracia de Dios, estos comportamientos no afectaban la salvación espiritual ni la comunión de una persona con Cristo. Jezabel es un nombre derivado de la Jezabel del Antiguo Testamento, lo que representa una adoración falsa, sensualidad y control manipulativo. Advertencias a la cual debemos prestar mucha atención para poder ganar la victoria y no perder el favor de Dios ni su presencia en nuestras vidas.
En el Viejo Testamento, en el libro de Números, capítulo 15, versículos 30 y 31, se nos dice que la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Cabe enfatizar que esta reprensión es en referencia al pecado deliberado y obstinado que separa a una persona del pueblo de Dios y de la redención provista para ella, ya que Dios hace distinción entre los pecados involuntarios y los pecados intencionales. Elí fracasó al no proporcionar suficiente liderazgo espiritual para su familia cuando sus hijos seducían a las mujeres del tabernáculo. Él falló al no tomar las medidas necesarias para sacarlos del ministerio, motivo por el cual Jehová habla con Samuel referente al caso de Elí, y le dice en 1 Samuel capítulo 3 versículo 13: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Todo esto ocurrió a causa de la desobediencia y negación al arrepentimiento, ya que en el capítulo anterior, en 1 Samuel capítulo 2 versículos 29 al 31, Dios ya le había dado palabra al sacerdote Elí y dice así: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. A través de la historia de Elí, aprendemos la importancia y la necesidad de la verdadera virtud y genuina reverencia o respeto santo hacia Dios, como una norma principal para aquellos que guían al pueblo de Dios. La decisión de arrepentirnos y aprender de esta historia para evitar el fracaso y la partida de la gloria de Dios es tuya. Dios te bendiga.